Eres demasiado pobre para asistir a una cena familiar, se burló mi hermana. Cuando se sentaron a las mesas, me acerqué a ellos. Bienvenidos a mi restaurante. Podría ser un poco caro. Se pusieron pálidos y se quedaron mirando mi insignia con mi nombre. Cuando el nombre de mi madre apareció en la pantalla de mi teléfono, casi lo dejo caer del susto. Sus llamadas eran tan raras como los eclipses solares, exactamente 2 veces en los últimos 5 años, una para informarme que tía Meredith había muerto, y otra para mencionar, como de pasada, que mi hermana se casaba. No fui invitada a la boda, por supuesto. Hola, respondí con cautela. ¿Erika? Su voz tenía el mismo tono monótono que recordaba. Tu hermana, Vanessa, y su esposo vienen de visita este fin de semana. Quieren verte. Ven a cenar el viernes a las 6. Luego colgó. Me quedé mirando el teléfono, con 30 años y sintiéndome todavía como la hija no deseada. Podría haber dicho que no, probablemente debería haberlo hecho, pero una parte de mí, esa parte que todavía anhelaba su aprobación, aceptó ir. El viernes llegó más rápido de lo que deseaba. Llamé a un taxi, ya que no quería lidiar con el aparcamiento, y pronto me encontré frente a la modesta casa suburbana de mis padres, la misma casa donde crecí sintiéndome invisible al lado de mi hermana, la niña dorada. Me alisé mi sencillo vestido negro, profesional pero no llamativo, y llamé a la puerta. Nadie respondió. Probé la manija y la encontré abierta, así que entré. El sonido de risas y conversación llegaba desde el comedor. No solo mis padres y mi hermana como me habían dicho, sino lo que parecía una reunión familiar completa. Genial, más testigos de mi perpetuo estado de decepción. Me quedé en el umbral del comedor, observando la escena, mi madre y mi padre en cada extremo de la mesa, Vanessa y su esposo centrados en un lado como la realeza, y varios tíos, tías y primos llenando cada silla disponible. La atención de todos estaba fija en mi hermana. La segunda sucursal debería abrir para el verano, decía Vanessa, gesticulando dramáticamente. El negocio de Brian está explotando, ¿verdad, cariño? Brian, su esposo, asintió con aire de suficiencia. Era dueño de un taller de reparación de coches, algo que sabía solo porque mi prima Amy, ocasionalmente, me enviaba chismes familiares por mensaje. Y Caleb ya dice frases completas, continuó Vanessa, refiriéndose a su hijo de 2 años. El pediatra dice que está avanzado para su edad. Mi madre sonreía radiante de orgullo. Papá asintió con aprobación. Los parientes reunidos hicieron los apropiados ruidos de admiración. Nadie me había notado todavía. Me quedé incómodamente en la puerta, buscando un asiento vacío y sin encontrar ninguno. Típico. Ni siquiera se esperaba que me quedara. Entonces, los ojos de Vanessa se posaron en mí, y su sonrisa cambió, seguía allí, pero de alguna manera diferente, más afilada. Vaya, miren quién finalmente decidió unirse a nosotros, anunció en voz alta, atrayendo la atención de todos hacia mí. Entra, Erika. Ven a sentarte con gente exitosa por una vez. Me reí para mis adentros, pero me mantuve en silencio. Tía Linda movió su silla, creando un pequeño espacio en la esquina de la mesa. Me apretujé allí, balanceándome en el borde del asiento. Como decía, continuó Vanessa, vamos a abrir la segunda sucursal aquí mismo en la ciudad. Brian viajará entre ambas tiendas hasta que encuentre un gerente en quien confíe. Mis padres asintieron con entusiasmo. Tu padre y yo estamos muy orgullosos, dijo mamá, extendiendo la mano para darle una palmada a Vanessa. Lo has hecho muy bien. Vanessa disfrutó de la aprobación por un momento, luego, de repente, dirigió su atención hacia mí. Y bien, Erika, dijo, su voz destilando una falsa dulzura, ¿todavía trabajas como camarera en ese restaurante? La mesa quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Era cierto que había empezado a trabajar como camarera justo después de la secundaria. Mis padres se habían negado a ayudarme con la matrícula universitaria, diciendo que estaban ahorrando para la educación de Vanessa. Tuve que encontrar mi propio camino. Sí, respondí simplemente. Todavía en el mismo restaurante. No di más detalles, no mencioné mi puesto real. Dejé que asumieran lo que quisieran. Vanessa se rió, un sonido como de cristal rompiéndose. Dios, siempre has sido una perdedora, Erika.
30 años y todavía llevando platos por propinas. Los parientes se rieron entre dientes. Mis padres intercambiaron miradas de complicidad y asintieron de acuerdo. Debería haberme sentido herida, pero en lugar de eso, solo sonreí para mis adentros. Si tan solo supieran. De hecho, anunció Vanessa, aplaudiendo para llamar la atención de todos, los he reunido aquí por una razón. El próximo sábado, Brian y yo queremos invitar a todos a cenar en el mejor restaurante de la ciudad para celebrar su éxito. Va a ser increíble. Murmullos emocionados recorrieron la mesa. Todos parecían encantados, hasta que Vanessa se volvió hacia mí de nuevo. Excepto tú, Erika. ¿No te invito? Su sonrisa era dulce como el veneno. Eres demasiado pobre para ser parte de una celebración familiar en un lugar como ese. No encajarías. Antes de que pudiera responder, mi madre intervino. A menos que trabajes allí como camarera, por supuesto. Entonces al menos podrías servirnos. La mesa estalló en carcajadas. Podía verlos a todos esperando mi reacción, esperando lágrimas, vergüenza, súplicas. En lugar de eso, terminé tranquilamente la comida en mi plato, me limpié la boca con una servilleta y dije, no insistiré. Que lo disfruten. Sus caras de decepción habrían sido cómicas si no fueran mi familia. Cuando quedó claro que no iba a proporcionar el colapso emocional que esperaban, rápidamente perdieron interés en mí. La conversación volvió a la cena venidera, a qué restaurante irían, qué pedirían, quién se sentaría dónde. Recogí mi bolso en silencio, me escabullí de la mesa, y llamé a un taxi. Nadie notó que me iba. Nadie se despidió. El taxi me dejó en mi edificio, un lujoso rascacielos en la mejor zona del centro. El portero me saludó por mi nombre mientras cruzaba el vestíbulo de mármol hacia el ascensor privado, que llevaba directamente a mi ático. Mientras me quitaba los zapatos y me servía una copa de vino caro, no pude evitar reírme de la ironía. Mi familia todavía me veía como la camarera pobre, el fracaso familiar. No tenían ni idea de en quién me había convertido. No pude evitar pensar en cómo empezó todo. A los 16 años, comencé a trabajar a tiempo parcial en un café lúgubre del centro, no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Mamá, necesito vaqueros nuevos. Estos tienen agujeros, le supliqué un día después de clase. Apenas levantó la vista de ayudar a Vanessa con su proyecto de ciencias. No seas tan exigente, Erika. No podemos permitirnos comprarte ropa nueva cada vez que quieras. Mientras tanto, el armario de Vanessa estaba repleto de ropa nueva, y ella tenía el último iPhone mientras yo todavía usaba un teléfono plegable de hacía 3 años. Así que conseguí el trabajo en el café. La paga era terrible, las horas largas, pero significaba libertad. Dejé de pedirles nada a mis padres, me compraba mi propia ropa, mi propio teléfono, mi propia vida. Recuerdo haber oído a mi madre en una cena familiar cuando tenía 17 años. Erika probablemente será camarera toda su vida, le dijo a tía Linda. No es brillante ni talentosa como Vanessa. A los 18, después de graduarme de la secundaria, llegó el golpe final. No podemos ayudarte con la matrícula de la universidad, anunció mi padre. Estamos ahorrando para la educación de Vanessa. Ella tiene un potencial real. Esa noche, hice las maletas y me fui de casa. Encontré trabajo en un restaurante en el centro de la ciudad, no prestigioso, pero contrataban a cualquiera dispuesto a trabajar duro. Me mudé a un apartamento estrecho con otras 2 camareras, María y Jen. Apenas llegábamos a fin de mes, pero al menos estaba libre de las constantes comparaciones de mi familia. Veía fotos en las redes sociales de Vanessa en resorts de playa con mis padres, o esquiando en Colorado, o de gira por Europa. Luego vino el orgulloso anuncio de que comenzaba la universidad, la educación que mis padres no pudieron pagarme a mí, pero que de alguna manera consiguieron para ella. Aparté esos pensamientos y me concentré en mi trabajo. El restaurante, Bellinis, estaba en una ubicación privilegiada del centro, pero tenía problemas financieros. La comida era mediocre, el servicio inconsistente y la decoración anticuada. Pero yo me presentaba todos los días, aprendía todo lo que podía y nunca me quejaba. En mis días libres, me inscribí en cursos de gestión de restaurantes en el colegio comunitario, pagándolos yo misma, una clase a la vez, finanzas de restaurantes, ingeniería de menús, gestión de personal, estrategias de marketing.
2 años después de empezar en Bellinis, noté que las cosas empeoraban, menos clientes cada semana, más desperdicio de comida, aumento de la rotación de personal. Una noche, después de cerrar, encontré al dueño, Robert Dawson, sentado solo con un vaso de whisky, mirando hojas de cálculo. ¿Todo bien, señor Dawson?, pregunté mientras terminaba de limpiar las mesas. Suspiró profundamente. No realmente, Erika. Estoy pensando en vender o cambiar la marca. Este lugar se está muriendo. Dudé, luego reuní valor. Cambiar la marca no ayudará. Levantó la cabeza bruscamente. Disculpa. Lo siento, pero es verdad. El problema no es el nombre ni el logo, es el concepto en sí. Esperaba que se enojara, pero en lugar de eso, señaló la silla frente a él. Cuéntame más. Así que lo hice. Le expliqué cómo nuestro menú era demasiado extenso, 20 platos de pasta cuando nuestro chef solo preparaba bien 3 de ellos, cómo intentábamos ser de alta gama pero no teníamos la calidad para justificar los precios, cómo estábamos perdiendo por completo la clientela del almuerzo con nuestro horario limitado. ¿Qué harías diferente?, preguntó, su interés genuino. Centrarnos en lo que hacemos mejor. Reducir el menú a 15 platos en total, los que la gente realmente pide. Crear precios escalonados, opciones de almuerzo asequibles y selecciones de cena premium. Y comenzar un servicio de entrega para la gente que trabaja hasta tarde en los edificios de oficinas de alrededor. Robert me miró fijamente. ¿Dónde aprendiste todo esto? Cursos de gestión en el colegio comunitario. Y viendo cómo este lugar perdía dinero durante 2 años. Se rió, no burlonamente, sino con sorpresa. ¿Cuántos años tienes, Erika? 22. Robert asintió lentamente. ¿Te gustaría ser la nueva gerente del restaurante Bellinis? Ayúdame a implementar estos cambios. Necesito a alguien que entienda tanto la teoría como la realidad de este negocio, alguien que vea problemas y soluciones, no solo quejas. 2 semanas después, tenía mi propia pequeña oficina y la enorme responsabilidad de transformar un restaurante en quiebra. Era aterrador y estimulante. Trabajaba jornadas de 18 horas, rediseñando menús, recapacitando al personal, estableciendo nuevos sistemas, y supervisando una modesta renovación que hizo que el lugar se sintiera contemporáneo sin ser excesivamente moderno. 6 meses después, Bellinis tenía colas en la puerta. Nuestro servicio de entrega funcionaba sin parar durante el almuerzo y la cena. Habíamos reducido los costos en un 30% mientras aumentábamos los ingresos en un 45%. En 2 años, abrimos una segunda sucursal al otro lado de la ciudad, luego una tercera en el distrito financiero, cada una rentable desde el primer día porque habíamos refinado nuestro modelo casi a la perfección. En mi 24º cumpleaños, Robert me invitó a cenar, no en uno de nuestros restaurantes, sino en el lugar más exclusivo de la ciudad. Tengo una propuesta para ti, dijo después de que hubiéramos pedido. Quiero hacerte socia, 30% de propiedad en todos los restaurantes actuales y futuros de nuestro grupo. Casi me atraganto con el vino. Eso es demasiado generoso. No es generosidad, es negocio. Has convertido un restaurante en quiebra en 3 exitosos. Sería un idiota si no te asegurara como socia antes de que alguien más te robe. Esa noche lo cambió todo. Ya no era solo una empleada, era una propietaria. Nos expandimos rápidamente después de eso, abriendo 2 locales más en un año. Para mi 26º cumpleaños, compré mi ático. A los 28, tenía mi propia cartera de inversiones. Y ahora, a los 30, supervisaba 8 restaurantes exitosos con más de 200 empleados, todo mientras mi familia todavía pensaba que llevaba platos por propinas. Volví al presente cuando mi teléfono sonó con una notificación. Era un mensaje de Melissa, nuestra gerente de reservas en la ubicación original de Bellinis. Acabo de confirmar una reserva de grupo grande para el próximo sábado por la noche, 7 de la tarde. Nombre, Vanessa Cooper. Me quedé mirando el mensaje, luego estallé en carcajadas. De todos los restaurantes de la ciudad, mi hermana había elegido el mío para su gran celebración familiar, la misma celebración a la que yo no era lo suficientemente buena para asistir. Pasé la semana previa al sábado en un estado de nerviosa anticipación. Cada vez que pensaba en mi familia entrando a mi restaurante, sin saber que era mío, sentía una extraña mezcla de ansiedad y emoción.
Robert notó mi distracción durante nuestra reunión semanal de gestión. ¿Todo bien?, preguntó después de que todos los demás hubieran salido de la sala de conferencias. Pareces distraída hoy. Robert se había convertido en más que un socio comercial a lo largo de los años, era un mentor, un amigo y lo más parecido a una familia que tenía en estos días. Su esposa, Diane, y sus hijos a menudo me invitaban a pasar las fiestas cuando sabían que no tenía otro lugar a donde ir. Mi hermana trae a toda mi familia a Bellinis el sábado, expliqué. La ubicación original. Sus cejas se arquearon. ¿La misma familia que piensa que todavía eres camarera? Los que no te invitaron a la cena. Asentí. Bueno, eso es conveniente. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. ¿Vas a decírselo? Estoy pensando en ello. Robert se reclinó en su silla. Erika, te conozco desde hace 8 años. Has reconstruido mi negocio, lo has expandido más allá de lo que creía posible, y ni una sola vez has pedido reconocimiento a nadie, excepto a esas personas. No finjas que esto no es importante para ti. Tenía razón. A pesar de todo mi éxito, una parte de mí todavía anhelaba la aprobación de mi familia, o al menos quería ver sus caras cuando se dieran cuenta de lo equivocados que habían estado conmigo. Estaré allí, decidí. Llegó el sábado por la noche, y yo era un manojo de nervios. Llegué a Bellinis 1 hora antes de la reserva de mi familia, comprobando que todo estuviera perfecto. No es que lo necesitara, nuestro personal era impecable, pero me daba algo que hacer. Me puse un vestido negro entallado y mi insignia de ejecutiva, que decía claramente, Erika Michei, propietaria y directora ejecutiva. Luego me coloqué en mi oficina, que tenía una ventana de cristal con vistas al comedor principal, y esperé. Llegaron en grupo, mis padres, Vanessa y Brian, varios tíos y tías, y algunos primos, 14 personas en total, todos vestidos con sus mejores galas. Observé cómo el anfitrión los conducía a la gran mesa redonda en el centro del comedor, nuestra mejor mesa, que Melissa había reservado sin que yo se lo pidiera. Vanessa llevaba la voz cantante, gesticulando grandiosamente, claramente el centro de atención. Mis padres sonreían radiantes de orgullo, asintiendo a lo que fuera que ella estuviera diciendo. Era como una escena de mi infancia repitiéndose. Me quedé en mi oficina hasta que pidieron bebidas y aperitivos. Entonces, respirando hondo, salí y caminé lentamente hacia su mesa. Mi prima Amy me vio primero. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero no dijo nada. Luego, uno por uno, los demás notaron que me acercaba. Vaya, miren quién está aquí, anunció Vanessa en voz alta. ¿Vas a ser nuestra camarera esta noche? ¡Qué perfecto! Sonreí con calma. En realidad, no podré servirles esta noche. Demasiado ocupada con otras mesas, sonrió Brian con suficiencia. Demasiado ocupada dirigiendo el restaurante, respondí, señalando mi insignia, y los otros 7 de nuestro grupo. El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de mi madre se abrió. El rostro de mi padre adquirió un interesante tono rojizo. Vanessa parecía como si le hubieran dado una bofetada. Tú, eres la dueña de este lugar, logró preguntar finalmente mi padre. CEO propietaria, corregí, con Robert Dawson. Somos socios desde hace 6 años. Pero dijiste que todavía trabajabas en el mismo restaurante, dijo mi madre acusadoramente. Y así es. Simplemente no especifiqué mi puesto, me encogí de hombros. Nunca preguntaron. Tía Linda, que me había hecho sitio en la cena familiar, fue la primera en recuperarse. Erika, esto es maravilloso. El restaurante es precioso. Debes estar muy orgullosa. De repente, todos querían hablar conmigo. ¿Cómo lo había hecho? ¿Cuándo había sucedido? ¿Por qué no se lo había contado? Mis primos parecían impresionados. Mis tíos y tías parecían genuinamente interesados. Solo mi familia inmediata, mis padres y Vanessa, permanecían sentados en un silencio atónito. Siento interrumpir su celebración, dije, pero solo quería recomendar el especial de hoy. El risotto de trufa está excepcional, aunque a $80 el plato, podría ser un poco caro. Miré directamente a Vanessa mientras decía esto, haciéndome eco de sus palabras sobre que yo era demasiado pobre para asistir. Su rostro se sonrojó de ira y vergüenza.
Había perdido a su audiencia, toda la atención se había centrado en mí. Debería volver al trabajo, dije. Disfruten de la velada. Regresé a mi oficina, cerrando la puerta detrás de mí. A través de la ventana, pude ver el caos que había dejado atrás. Mis parientes hablaban todos a la vez. Vanessa estaba roja de ira y furiosa, respondiendo bruscamente a Brian cada vez que intentaba hablar. Mis padres parecían aturdidos, mirando ocasionalmente hacia mi oficina. Debería haberme sentido triunfante. Este era el momento con el que a veces había fantaseado, la gran revelación, las caras de sorpresa, la repentina comprensión de que me habían subestimado todo el tiempo. Pero en lugar de eso, me sentí vacía. Su aprobación o desaprobación ya no debería importar. Había construido una vida sin ellos, había tenido éxito sin ellos. ¿Qué estaba tratando de demostrar? Me aparté de la ventana y me concentré en mi portátil, revisando los planes para nuestra nueva ubicación. Nos expandiríamos a otra ciudad el mes siguiente, nuestra primera aventura fuera del área metropolitana. Todavía había mucho trabajo por hacer. Una hora más tarde, mientras mi familia terminaba sus postres, sonó el teléfono de mi oficina. Era la recepción. Señora Mitchell, sus padres piden hablar con usted antes de irse. Dudé, luego acepté verlos. Entraron nerviosamente en mi oficina, mirando a su alrededor los premios en las paredes, las críticas enmarcadas de restaurantes, las fotos mías con Robert en cada gran inauguración. Esto es bastante impresionante, Erika, dijo mi padre con rigidez. Gracias. Nos gustaría cenar contigo alguna vez, añadió mi madre. En tu casa. Nos encantaría ver dónde vives ahora. Sabía exactamente lo que estaba pasando. De repente, ya no era el fracaso familiar. Era exitosa, rica, digna de reconocimiento, digna de ser conocida. Lo siento, pero estoy extremadamente ocupada ahora mismo, les dije a mis padres. Abrir una nueva ubicación requiere toda mi atención. Que tengan una buena noche. Después de que se fueron, observé a través de la ventana de mi oficina cómo la familia se reunía fuera del restaurante. Mi hermana gesticulaba salvajemente, claramente molesta porque su gran celebración había sido eclipsada. Mis padres parecían conmocionados. El resto de los parientes seguían mirando hacia el restaurante, probablemente todavía procesando lo que había sucedido. A la mañana siguiente, domingo, me desperté con 3 llamadas perdidas de mis padres y un mensaje de texto preguntando cuándo podíamos vernos. No respondí. El lunes trajo 5 llamadas más y un mensaje de voz de mi madre sugiriendo almorzar en cualquier restaurante que elijas, cariño. El martes, fue mi padre diciendo que estaban muy orgullosos y querían volver a ser parte de mi vida. Para el miércoles, las llamadas también provenían de tíos y tías. Mi prima Amy me envió un mensaje diciendo que todos hablaban de mí, asombrados por mi éxito. Tía Linda llamó para decir que siempre había creído en mí, una conveniente revisión de la historia. El jueves por la mañana, mientras revisaba solicitudes para un nuevo puesto de chef, mi teléfono sonó con un número desconocido. En contra de mi buen juicio, respondí. Erika Mitchell. ¿Erika? Soy Brian, el marido de tu hermana. Eso fue inesperado. ¿Qué puedo hacer por ti, Brian? Iré directo al grano. Estoy expandiendo mi negocio de reparación de automóviles, como sabes. El banco está poniendo pegas con el préstamo. Esperaba que estuvieras dispuesta a prestarnos $50,000 como inversión familiar. Casi me río a carcajadas. ¿Y por qué haría yo eso? Bueno, somos familia, dijo, como si eso lo explicara todo. Y significaría mucho para Vanessa. Ha estado disgustada desde el sábado por la noche. Seguro que sí. Su momento de gloria arruinado por la hermana a la que había pasado años despreciando como inútil. No estoy interesada en invertir en tu negocio, Brian, pero te deseo suerte con el banco. Vamos, Erika. Ahora tienes dinero. ¿No te mataría ayudar a tu hermana? La misma hermana que públicamente me llamó perdedora y dijo que era demasiado pobre para asistir a su cena. ¿Esa hermana? Hubo una pausa. Ella no quiso decir eso. Ya sabes cómo se pone Vanessa. Desafortunadamente, lo sabía.
Había pasado mi infancia y adolescencia sabiendo exactamente cómo se ponía Vanessa, consentida, cruel y perpetuamente consentida por nuestros padres. Mi respuesta es no. No vuelvas a llamar. Colgué. Menos de una hora después, llamó la propia Vanessa. Maldita egoísta, espetó sin preámbulos. Siempre has estado celosa de mí, y ahora te estás vengando negándote a ayudar a Brian. No estoy celosa de ti, Vanessa. Nunca lo estuve. Entonces, ¿por qué no nos prestas el dinero? Claramente puedes permitírtelo. Solo quieres vernos sufrir. Respiré hondo. Pasé años siendo ignorada por esta familia, años escuchando que no era lo suficientemente buena, ni inteligente, ni digna. Ahora que tengo algo que quieren, de repente recuerdan que existo. Hubo un largo silencio. Bien, dijo finalmente. Sé así. Todo el mundo dice que el dinero te ha vuelto fría y mala, que ahora te crees demasiado buena para tu familia. Casi me río de la lógica retorcida. Adiós, Vanessa. Bloqueé su número inmediatamente después. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de trabajo. Finalizamos los planes para la nueva ubicación, contratamos personal clave y refinamos nuestro menú para el mercado diferente. Robert y yo pasamos largos días en reuniones y noches más largas preocupándonos por 1000 detalles. Mi familia continuó su campaña de reconciliación. Llegaron flores a mi oficina. Mi madre dejó mensajes de voz llorosos. Mi padre envió un correo electrónico rememorando mis logros de la infancia, logros que nunca había reconocido en su momento. Los ignoré a todos. ¿Sabes?, dijo Robert una noche mientras revisábamos los planes de diseño para la nueva ubicación, podrías reunirte con ellos una vez. Acabar con esto. Levanté la vista de mi portátil. ¿Por qué haría eso? Porque no van a parar, y te está distrayendo. No se equivocaba. A pesar de mis mejores esfuerzos por concentrarme únicamente en nuestra expansión, los pensamientos sobre mi familia seguían entrometiéndose, recuerdos de ofensas pasadas, fantasías de decirles exactamente lo que pensaba, conversaciones imaginarias donde se disculpaban por años de desprecio y favoritismo. ¿Qué les diría siquiera? Robert se encogió de hombros. La verdad. Que construiste esta vida sin ellos, y que no los necesitas en ella ahora. O que quieres una relación, pero solo en nuevos términos. De cualquier manera, cerrar ese capítulo podría ayudarte a seguir adelante. Quizás, concedí. Pero todavía no. Tenemos demasiado trabajo que hacer. Y lo teníamos. La nueva ubicación era una empresa enorme, la más grande hasta ahora. Estábamos creando no solo un restaurante, sino un espacio para eventos culinarios con comedores privados, clases de cocina y un bar en la azotea. Era ambicioso, caro y exactamente el desafío que necesitaba. El día que finalizamos el contrato de arrendamiento, Robert y su esposa, Diane, me llevaron a celebrar. Por los nuevos comienzos, brindó Diane, levantando su copa. Y por la mejor socia comercial que Robert podría haber encontrado. Todavía no puedo creer que solo tuvieras 22 años cuando me propusiste esa reforma del restaurante, añadió Robert. La decisión más inteligente que he tomado fue escucharte. Gracias, dije, sintiendo una calidez que no tenía nada que ver con el vino. Por arriesgarte conmigo. Por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Diane extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Eso es lo que hace la verdadera familia, Erika. Creen en ti. Te apoyan. Celebran tus éxitos en lugar de sentirse amenazados por ellos. Sus palabras me llegaron al corazón. Las personas en esta mesa, Robert, Diane, nuestros gerentes de restaurante, nuestros chefs, incluso nuestros clientes habituales, me habían mostrado más apoyo y aprecio que mi familia biológica jamás. Ellos eran mi verdadera familia ahora. Mientras miraba sus caras sonrientes, me di cuenta de que no necesitaba cerrar ningún capítulo con mis padres o mi hermana. No necesitaba su aprobación ni su interés tardío en mi vida.